Hola a todos, soy Luis Moscotti y les vengo a hablar de la teoría de uno de los sociólogos más importantes del siglo XX. Me refiero al francés Pierre Bourdieu y las concepciones de su vasta teoría, a la que llamó teoría de los campos sociales, en el texto El campo literario, prerequisitos críticos y principios de método. A grandes rasgos, la teoría de Bourdieu está constituida por tres entes centrales. Estos son el campus, el habitus y el capital. Por un lado se encuentra aquella macroestructura que engloba los demás conceptos, aquel vasto espacio de significación en el que las personas se sienten atrapadas y limitadas en su actuar. Esa macroestructura es a lo que Bourdieu llamó campo. Piensen en este campo como en un imán, una fuerza electromagnética que ejerce su poderío sobre todo objeto metálico cercano. Este pensamiento sigue la misma línea de Marx, del cual Bourdieu se inspiró. Para Marx las clases sociales eran relacionales, es decir, que no era posible definir lo que es la burguesía sin antes compararlo con el proletariado. Entonces, siempre hay una relación simbólica entre los diferentes grupos sociales. No obstante, al igual que nuestra analogía del imán, el campo no ejerce su influencia de la misma manera sobre todos los grupos sociales. Es decir, hay diferencias que consolidan más ciertos grupos sociales que otros. Y es aquí donde entran en juego dos tipos de campos expuestos en el texto. Estos son el campo del poder y el campo de la producción cultural, los cuales van íntimamente relacionados con las producciones artísticas en general. Por un lado se encuentra el campo del poder, el cual es considerado como el más influyente de todos e incluso como el dominante dentro de todo el proceso, teniendo en cuenta que quien domine este campo podría ejercer su influencia sobre los demás campos sociales, ya que pone en la mesa los poderes políticos y económicos que este campo genera. El campo de producción cultural, es decir, aquel espacio de producción donde intervienen las ideas preconcebidas, o sea, heredadas, crea una relación que le permite a Bourdieu presentar una concepción muy curiosa de lo que es el campo literario y artístico, viéndolo como una fuerza dominante, pero a la vez dominada. Él llega a esta concepción debido a que si bien la producción literaria puede ser ajena a la influencia que puede presentar el campo del poder, no siempre es así, y ha ocurrido muchas veces que un escritor se retracte de un punto de vista de la obra porque va en contra del gobierno y por esta razón fue atacado. Todo esto se da gracias a aquellas diferencias de capital presentes en cada grupo de agentes. En una sociedad capitalista como la que vivimos, tener ese recurso monetario, al que Bourdieu le dio el acertado nombre de capital económico, permite que haya una fluctuación dentro del campo. Además de eso, para Bourdieu existen otros criterios de diferenciación social, como es el capital cultural, es decir, los saberes obtenidos gracias no solo a la educación formal, sino también a todo tipo de conocimiento que no se obtienen en la escuela, como es el caso de las tradiciones culturales y algunos hábitos como ir al cine o de leer. Entonces, al tener todos estos tipos de capitales interactuando unos con otros dentro del campo, ¿cómo se establece a qué campo social pertenece alguien? Poniendo en juego el capital social, económico y cultural. Bueno, esto se hace mediante el capital simbólico, es decir, aquella categorización que se llega a dar gracias a las relaciones de los demás agentes. Como último ente central de la teoría de Bourdieu se encuentra aquellas disposiciones perceptivas, en otras palabras, lo que quiero ver del mundo, entendiendo que mi forma de ver el mundo depende de mi posición en el mundo. O sea, aquella diferenciación entre lo bueno y lo malo, lo lindo y lo feo, se ve influenciado por el mundo y va inculcando en los agentes disposiciones particulares y que son compatibles con la posición que ocupe la gente dentro de la sociedad, y de igual forma va excluyendo aquellas prácticas que van en contra de las creencias o pensamientos que se adoptaron. Y esto es a lo que Bourdieu le dio el nombre de habitus. Además de explorar los campos antes mencionados, Bourdieu hace mención a uno de los grandes errores que se ha tenido en los estudios literarios hasta la fecha, el cual era no tener en cuenta esos tres apartados que él exploró en su teoría al hacer los estudios literarios. Es decir, al obviar que el agente productor de la obra hace parte de una sociedad, y por lo tanto su discurso se ve mediado por ese campo resultante de la lucha por conseguir mayor capital. Este descuido producía estudios superficiales y erróneos en muchos casos, ya que se establecía una relación directa entre la obra, la clase productora y la clase consumidora, siendo para Bourdieu más una relación indirecta, ya que al pertenecer a campos distintos, con capitales y hábitos distintos, eran dos partes de la sociedad con poco parentesco. Pero es este carácter heterogéneo el que hace que la obra trascienda, ya que su sentido puede variar automáticamente cuando cambia el campo dentro del cual se sitúa, desde el punto de vista del espectador o del lector, es decir, se convierte en una manifestación del campo en su conjunto.
Además de eso, se designa el campo literario o artístico como la escena de una lucha entre los dos principios de jerarquización. Por un lado se encuentra el principio heterónomo, mediado fuertemente por el poder, encargado de la elevación o engrandecimiento de la clase pudiente de la sociedad. Las obras dentro de este campo tienden a ser muy aceptadas por la burguesía de la época, pero al ser rechazadas por el resto de los agentes, son desechados con el pasar del tiempo. Del otro lado de la moneda se encuentra el principio autónomo, es decir, el grado de independencia de este del campo del poder, acercándose más al campo cultural. Las obras que están bajo este campo tienden a ser rechazadas por la burguesía, intentando suprimirla, ya que presentan concepciones que van en contra de su posición dentro de la pirámide social. Sin embargo, al ser aceptada por el proletariado, esto garantiza la trascendencia de la obra. Con esto no quiero decir que el campo del poder y el campo de las producciones culturales tengan una enemistad insalvable. La verdad es que no. La corriente político y económica puede ofrecerle poder a la corriente literaria para que ésta sirva como potencializador moralista en momentos de crisis, ya que al mostrar una visión crítica del mundo, tiene un mayor efecto en las masas que la vista parcializada que ofrecen las corrientes políticas. Además de eso, le da la categoría de objeto simbólico al arte, dotado solo de valor por concesiones dadas por la colectividad, dando el otro campo de estudio, es decir, ya no se va a estudiar solo la producción material de la obra, sino el valor que tiene, ya sea en el presente o en el pasado. Esto implica una correlación entre los escritores nuevos y antiguos. Los nuevos escritores literarios, con una intención de trascendencia, se siguen apoyando en el campo cultural más que en el del poder, por el simple hecho de que la obtención de un gran capital económico no es su motivación principal, sino que se inclina más por la obtención de capital cultural, posición en la que esos agentes se sienten cómodos.